Página 21. Las contradicciones culturales del capitalismo, Daniel Bell, 1976. 0.5. Introducción. La separación de ámbitos. Party 3. Al orden tecnoeconómico concierne la organización de la producción y la asignación de bienes y servicios. Forja el sistema de ocupación y estratificación de la sociedad y supone el uso de la tecnología para fines instrumentales. En la sociedad moderna, el principio axial es la racionalidad funcional, y el modo regulador es economizar. Esencialmente, economizar significa eficiencia, menores costos, mayores beneficios, maximización, optimización y otros patrones de juicio similares sobre el empleo y la mezcla de recursos. Se comparan los costos con los beneficios, que habitualmente se expresan en términos monetarios. La estructura axial es la burocracia y la jerarquía, ya que éstas derivan de la especialización y la fragmentación de funciones y de la necesidad de coordinar actividades. Hay una medida simple del valor, a saber, la utilidad. Y hay un principio simple de cambio, el principio de la productividad, o sea, la capacidad para sustituir productos o procesos por otros que sean más eficientes y rindan mayor beneficio a menor costo. La estructura social es un mundo cosificado, porque es una estructura de roles, no de personas, lo que se expone en los documentos organizativos que especifican las relaciones jerárquicas y de funciones. La autoridad es inherente a la posición, no al individuo, y el intercambio social, en las tareas que deben ser ensambladas, es una relación entre roles. La persona se convierte en un objeto o una cosa, no porque la empresa sea inhumana, sino porque la realización de una tarea está subordinada a los fines de la organización. Puesto que las tareas son funcionales e instrumentales, la administración de la empresa es, primariamente, de carácter tecnocrático. Comentario. El párrafo sugiere que las personas dentro de la estructura social y organizativa son reemplazables o desechables, porque lo que importa no es el individuo sino el rol que ocupa. La autoridad está ligada a la posición, no a la persona, y las relaciones se definen como intercambios funcionales entre roles. En ese sentido, cada individuo puede ser sustituido sin que el sistema pierda coherencia, ya que lo que se preserva es la lógica tecnocrática y burocrática de la organización. No se trata de que la empresa sea inhumana, sino de que la racionalidad instrumental convierte a las personas en piezas intercambiables de un engranaje. El orden político es el campo de la justicia y el poder sociales, el control del uso legítimo de la fuerza y la regulación de los conflictos, en las sociedades libertarias, dentro del imperio de la ley, a fin de realizar las concepciones particulares de la justicia encarnadas en las tradiciones de una sociedad o en su constitución, escrita o no. El principio axial del orden político es la legitimidad, y en un orden político democrático es el principio de que solo puede ejercerse el poder y el gobierno con el consentimiento de los gobernados. La condición implícita es la idea de igualdad, según la cual todos los hombres deben tener voz por igual en este consenso. Pero la idea de ciudadanía que encarna esta concepción ha sido ampliada, en los últimos 100 años, hasta incluir la igualdad, no solo en la esfera pública sino también en todas las otras dimensiones de la vida social: la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos civiles, la igualdad de oportunidades y hasta la igualdad de resultados para que una persona pueda participar plenamente, como ciudadano, en la sociedad. Comentario. Existe la brecha de ciudadanía. En este párrafo describe un ideal normativo de ciudadanía: igualdad plena en la ley, en derechos civiles, en oportunidades y hasta en resultados. Pero en la práctica, ese ideal está lejos de cumplirse. Aunque se han logrado avances, por ejemplo, en derechos civiles y acceso a la educación, persisten privilegios estructurales, desigualdades económicas, discriminación racial y de género, brechas en salud y acceso a justicia. La ciudadanía formal se amplió, sí, pero la ciudadanía real sigue fragmentada. En muchos casos, los privilegios de clase, poder político o capital cultural marcan diferencias profundas que contradicen la igualdad proclamada. Mucho de esto puede ser formal, pero es siempre la fuente a la que recurren los grupos oprimidos cuando buscan justicia en la sociedad. La estructura axial es la de representación o participación, la existencia de partidos políticos y o grupos sociales que expresen los intereses de sectores particulares de la sociedad y sean un vehículo de representación o un medio de participar en las decisiones. Los aspectos administrativos del orden político pueden ser tecnocráticos y,
A medida que los problemas se hacen más técnicos, se da la tendencia a la difusión de los modos tecnocráticos. Pero puesto que la acción política trata, fundamentalmente, de reconciliar intereses en conflicto y a menudo incompatibles, o de establecer la autoridad de un estatuto amplio o un modo constitucional como base del juicio, las decisiones políticas se toman mediante acuerdos o por ley, no por la racionalidad tecnocrática. Entiendo por cultura, el tercer ámbito, menos de lo que contiene la definición de cultura del antropólogo, como el conjunto de artefactos y modos pautados de vida de un grupo, y más de lo que suponen ideas refinadas como, por ejemplo, la de Matthew Arnold, para quien la cultura es el logro de la perfección en el individuo. Entiendo por cultura, y aquí sigo a Ernst Cassirer, el ámbito de las formas simbólicas y, en el contexto de la argumentación de este libro, más estrechamente, el campo del simbolismo expresivo, es decir, los esfuerzos, en la pintura, la poesía y la ficción, o en las formas religiosas de letanías, liturgias y rituales, que tratan de explorar y expresar los sentidos de la existencia humana en alguna forma imaginativa. Dejo aquí de lado la cuestión de los modos cognoscitivos, la filosofía y la ciencia, que sin duda pertenecen al ámbito de la cultura. No estoy esbozando aquí una gramática sociológica completa. Trato de abordar esta y otras cuestiones conceptuales en el ensayo ya citado para el libro de la Russell Sage Foundation. Las modalidades de la cultura son pocas y derivan de las situaciones existenciales que afrontan todos los seres humanos, en todos los tiempos, en la naturaleza de la conciencia, como se hace frente a la muerte, la naturaleza de la tragedia y el carácter del heroísmo, la definición de la lealtad y de la obligación, la redención del alma, el sentido del amor y del sacrificio, la comprensión de la piedad, la tensión entre la naturaleza animal y la humana, los reclamos del instinto y los frenos. Históricamente, pues, la cultura se ha fundido con la religión. Comentario. El párrafo plantea una definición de cultura que va más allá de lo antropológico y se centra en las formas simbólicas y expresivas. Me parece certero porque subraya que la cultura aborda las experiencias existenciales universales: muerte, tragedia, heroísmo, amor, sacrificio, y que históricamente se ha fundido con la religión. Si una sociedad no tuviera religión como parte de su cultura, perdería uno de los grandes sistemas simbólicos que históricamente han servido para dar sentido a la existencia, organizar valores y ritualizar experiencias universales como la muerte, el sacrificio o la esperanza. Eso no significa que quedaría vacía. Otros sistemas, la filosofía, la ciencia, el arte, incluso la ideología política, podrían ocupar ese lugar como marcos de significado. Lo que cambiaría es la fuente de legitimidad y cohesión. En vez de basarse en lo sagrado, la sociedad dependería más de consensos racionales, éticos o estéticos. Sin religión, la cultura se apoyaría en narrativas seculares, pero seguiría enfrentando las mismas tensiones existenciales que la religión intentaba resolver. Podemos ver, pues, que hay diferentes ritmos de cambio social y que no existe ninguna relación simple y determinada entre los tres ámbitos. Hay otra cuestión más compleja. ¿Cambia la naturaleza humana a lo largo del tiempo histórico, en respuesta a los cambios en los modos de producción o alguna otra postulación historicista, o es invariable? Comentario. La pregunta toca un dilema clásico. ¿La naturaleza humana es fija o se transforma con la historia? Yo diría que hay una tensión entre lo invariable y lo mutable. Ciertos rasgos básicos, instintos, emociones, necesidad de pertenencia, parecen constantes. Pero la manera en que se expresan, se regulan y se interpretan cambia con los modos de producción, las instituciones y las narrativas culturales. En otras palabras, lo biológico y lo psicológico ponen límites, pero la historia moldea las formas de conciencia y de relación. Así, la naturaleza humana no es un bloque inmutable ni una tabla rasa, es un campo de posibilidades que se actualiza en cada época. Los humanos de hace 3000 años eran biológicamente iguales a nosotros. Ya eran Homo sapiens con la misma estructura genética y capacidades cognitivas. Lo que sí cambió fue el entorno cultural, social y tecnológico, que moldeaba su pensamiento, valores y formas de organización. La mentalidad cultural se ve afectada con el tiempo, porque aunque la biología humana permanece relativamente estable, los marcos simbólicos, las instituciones y los modos de producción transforman cómo pensamos y actuamos. Ejemplo histórico. Hace 3000 años, la religión y el mito eran los principales organizadores de sentido. Hoy, la ciencia y la tecnología cumplen gran parte de esa función. Valores.
Lo que antes se entendía como heroísmo o lealtad se redefine según las condiciones sociales y políticas de cada época. Conciencia colectiva. Cambia con la educación, la difusión de ideas y la globalización, lo que amplía horizontes y modifica percepciones. En síntesis, la naturaleza humana ofrece un núcleo constante, instintos, emociones, necesidades, pero la mentalidad cultural es dinámica, siempre moldeada por el contexto histórico y social. Si la naturaleza humana sigue siendo la misma, ¿cómo podemos hablar de un crecimiento de la conciencia? Pero si la naturaleza humana cambia, ¿cómo podemos comprender el pasado? Examino estas cuestiones en mi ensayo Technology, Nature and Society, publicado en The Frontiers of Knowledge. Comentario. La conciencia actual de un humano es distinta a la de un sumerio, aunque biológicamente seamos la misma especie. El sumerio tenía las mismas capacidades cognitivas que nosotros, pero su mentalidad cultural estaba moldeada por un mundo agrícola, mitológico y jerárquico. Su conciencia se organizaba en torno a dioses, rituales y deberes comunitarios. Hoy, la conciencia humana está atravesada por la ciencia, la tecnología, la globalización y la idea de derechos individuales. No es que pensemos mejor que un sumerio, sino que pensamos diferente, porque los símbolos, valores y narrativas que estructuran nuestra experiencia han cambiado radicalmente. En síntesis, la naturaleza cognitiva es constante, pero la conciencia cultural es histórica y mutable, siempre reconfigurada por el entorno social y simbólico. La naturaleza del cambio en el orden tecnoeconómico es lineal, ya que los principios de utilidad y eficiencia proporcionan reglas claras para la innovación, el desplazamiento y la sustitución. Una máquina o un proceso que es más eficiente o más productivo reemplaza al que es menos eficiente. Este es un sentido del progreso. Pero en la cultura siempre hay un recurso, un retorno a las preocupaciones y cuestiones que constituyen los conflictos existenciales de los seres humanos. Aunque las respuestas pueden variar, las formas que toman derivan de los otros cambios en la sociedad. En épocas diferentes, las respuestas pueden ser diversas o fundirse en nuevas formas estéticas, pero no hay ningún principio de cambio que no sea ambiguo. Belaz no reemplaza a Bach. La nueva música, la nueva pintura o la nueva poesía entran a formar parte de un repertorio ampliado de la humanidad, un depósito permanente al que los individuos pueden recurrir, en forma renovable, para remodelar una experiencia estética. En un sentido conceptual, se pueden especificar principios organizativos divergentes de cambio. En la estructura social, particularmente en el orden tecnoeconómico, el cambio sigue un derrotero que Émile Durkheim fue el primero en definir. El ensanchamiento de una esfera social lleva a una mayor interacción, y esta a su vez conduce a la especialización, las relaciones complementarias y la diferenciación estructural. El modelo más obvio es una empresa económica, donde la especialización y la diferenciación estructural son respuestas al cambio de escala. Pero en la cultura, el incremento de la interacción, a causa del derrumbe de sociedades fragmentadas o de culturas parroquiales, lleva al sincretismo, a la mezcla de dioses extraños, como en la época de Constantino, o a la mezcla de artificios culturales en el arte moderno, o hasta en los salones de las familias de profesionales de clase media. El sincretismo es la mezcolanza de estilos en el arte moderno que absorbe máscaras africanas o grabados japoneses en sus modos de pintar las percepciones espaciales, o la fusión de religiones orientales y occidentales, separadas de sus historias, en la conciencia meditativa moderna. La cultura moderna se define por esta extraordinaria libertad para saquear el almacén mundial y engullir cualquier estilo que se encuentre. Tal libertad proviene del hecho de que el principio axial de la cultura moderna es la expresión y remodelación del yo, para lograr la autorrealización. Y en esta búsqueda, hay una negación de todo límite o frontera puestos a la experiencia. Es una captación de toda experiencia. Nada está prohibido, y todo debe ser explorado. Dentro de este marco, podemos discernir las fuentes estructurales de las tensiones en la sociedad, entre una estructura social, principalmente tecnoeconómica, que es burocrática y jerárquica, y un orden político que cree, formalmente, en la igualdad y la participación. Entre una estructura social que está organizada fundamentalmente en base a roles y a la especialización, y una cultura que se interesa por el reforzamiento y la realización del yo y de la persona total. En estas contradicciones se perciben muchos de los conflictos sociales latentes que se han expresado ideológicamente como alienación, despersonalización, el ataque a la autoridad, etc.
En estas relaciones adversas se percibe la separación de ámbitos. Esta noción de la separación de ámbitos es un enfoque general, teórico, del análisis de la sociedad moderna. En este punto, puede ser útil definir los términos particulares que diferencian a los sistemas sociotécnico, socioeconómico y sociopolítico. Comentario. Los tres sistemas se diferencian en el eje que organiza la vida social. El sociotécnico se centra en la interacción entre personas y tecnología, el socioeconómico en la producción y distribución de bienes, y el sociopolítico en el poder, las normas y la toma de decisiones colectivas. Explicación detallada. Sociotécnico. Surge en el siglo XX con estudios como los del Instituto Tavistock. Reconoce que la tecnología no es neutra. Transforma la forma en que las personas trabajan, se relacionan y se organizan. El objetivo es equilibrar eficiencia técnica con bienestar humano. Socioeconómico. Se refiere a cómo la sociedad organiza la producción y el intercambio. Aquí entran conceptos como especialización, mercados, desigualdad y desarrollo. Es el sistema que regula la vida material. Sociopolítico. Se centra en el poder y la autoridad. Define quién decide, cómo se legitiman las normas y cómo se distribuye la participación. Incluye tanto regímenes democráticos como autoritarios. Conexiones y tensiones. Los tres sistemas se interrelacionan. La tecnología, sociotécnico, influye en la economía, socioeconómico, y ambos condicionan la política, sociopolítico. Ejemplo, la automatización, sociotécnico, cambia el empleo, socioeconómico, lo que genera debate sobre regulación y derechos laborales, sociopolítico. La tensión surge porque cada sistema tiene principios distintos: eficiencia técnica, maximización económica y legitimidad política. En resumen, los sistemas sociotécnico, socioeconómico y sociopolítico son tres dimensiones complementarias de la organización social: tecnología, economía y poder. La clave está en cómo se equilibran, porque un exceso en uno, por ejemplo, tecnocracia sin participación política, genera conflictos y alienación. Página 23.